estuvo ese video, ¿cómo ve? Que bueno, ya estamos celebrando ahora sí que las fiestas patrias a todo lo que da. Me imagino que ella estaba muy inspirada, obviamente, diciendo que los próceres de nuestra patria, diciendo que el presidente, que el diputado, que el regidor, ya al último no supo ni a quién sacar, pero pues bueno, ahí estuvo ese momento de humor. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente, mire, que sin ganas nos hace reír un rato. Pero ahora sí, ya estamos de este lado del estudio porque déjeme decirle que tenemos a un invitadazo local. Él es Heriberto Martínez, él es productor de En Nombre del Misterio y precisamente nos viene a hablar de ello y de otros proyectos. Heriberto, buenos días, ¿cómo estás? Hola Fer, mucho gusto. Muy bien, bienvenido. Gracias. Heriberto, ¿de dónde vienes? A ver, para toda aquella gente que está un poco perdida por el espacio, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ok, yo soy productor audiovisual, escribo y dirijo lo que hacemos en mi canal. Ajá. Tengo un canal en YouTube, digo, eso lo hago de manera recreativa, Ajá. digamos, profesionalmente, pero no es a lo que me dedico, no Ajá. vivo de eso, ¿no? Este proyecto lo inicié hace ya un tiempo, hace 20 años. En aquel entonces producíamos una serie para, se la vendíamos a Televisa Aguascalientes, se transmitía en televisión abierta. Posteriormente, así precisamente, ¿En Nombre del Misterio? Ah, mira. Eran capítulos sobre leyendas, cuentos, Ajá. y sobre todo tratábamos de rescatar un poco la tradición oral de lo que te contaba tu abuelito, tu tío, ya. tu papá, ¿no? Eran como historias que se pasaban de familia en familia. Exactamente. Hay muchos programas ahora muy parecidos. Ajá. Digo, nosotros fuimos pioneros en ese entonces porque no existía, por ejemplo, hay uno muy famoso de TV Azteca que es Lo que la gente cuenta, Ajá. ¿no? Es algo muy parecido. Ah, ok. Es ficción, todas las leyendas se hacen con actores. ¿Y la idea y el proyecto surge desde Aguascalientes y para Aguascalientes en aquel entonces? Sí, básicamente yo soy de la Ciudad de México. Ajá. En aquel entonces yo vine a vivir acá y traía ese proyecto para radio, Ah, ok. pero finalmente lo hice para tele. Ajá. Y bueno, se fueron dando las cosas, entré a trabajar a Televisa y ahí hice una carrera ya después en televisión, ¿no? Como productor y director. Entonces, esa serie hicimos 14 capítulos en aquella primera temporada. Wow. La terminamos porque ya la empresa me pidió hacer otras cosas y entonces yo empecé a hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de programas. Y después de mucho tiempo, algunos compañeros, actores me dijeron, oye, ¿te acuerdas de esa serie que hicimos? ¿Por qué no la subes a YouTube? En aquel entonces no había redes sociales, cuando la hicimos hace 21 años. Sí, no estaban tan desarrolladas como ahora. Sí, ¿no? Y entonces la subimos a YouTube algunos capítulos y de repente se Explotó. explotó. Wow. Entonces a partir de ahí, después, poco antes de la pandemia, empezamos a hacer una segunda temporada. Ajá. Y pues bueno, después la pandemia nos frenó. Ajá. Empezamos a escribir el proyecto de una película, que es la que tenemos ahorita como en puerta. Hemos seguido ya haciendo otras cosas, tenemos otras 2 series más ahí en el canal, que afortunadamente la gente las ha aceptado muy bien. Los invito a que la vean. Se llama, la serie que tenemos ahorita, que estamos terminando, se llama Dimensiones. Es una serie de 6 capítulos, cada capítulo dura aproximadamente 40 minutos. Y acabamos de concluir los últimos 2 que concluyen esta serie. Y lo que queremos empezar ahora es empezar a trabajar en el proyecto de la película de Juan Chávez, ¿no? Yo creo que todos los hidrocálidos han escuchado hablar de Juan Chávez como leyenda, como mito, y nosotros queremos trabajar esta película, la historia desde un punto de vista más histórico, ¿no? Lo que sucedía en el centro del país con esta lucha entre conservadores y liberales, y por qué surgieron tantos bandoleros y el más importante aquí en el centro, que fue Juan Chávez, ¿no? Oye, un tema súper interesante y sobre todo para nosotros los locales, que es la leyenda de Juan Chávez, una leyenda que ha dado para mucho, inclusive en alguno de los parques temáticos que tenemos aquí en nuestra localidad, hay una actividad, hay un juego que es dedicado a él, que es una cabaña que está como inclinada y tiene ciertos efectos de gravedad. ¿Cómo se llegó a decidir que se iba a hablar de Juan Chávez? ¿Por qué ese proyecto en particular? Y para una película. Claro, pues mira, como te comentaba, yo trabajé mucho tiempo haciendo tele, ¿no? Ajá. Y tenía un programa en cable que se llamaba Orígenes. Ajá. Este programa de Orígenes íbamos a muchas comunidades, buscábamos historias de las comunidades, un poco de historia de lo que era, pues, los antepasados, de cómo se pobló, cómo se hizo Aguascalientes, cómo se formó. Y dentro de todos estos programas hice uno obviamente sobre Juan Chávez, sobre Cerro del Muerto, y me llamó mucho la atención. Entonces yo ya había escuchado también hablar a mucha gente de aquí sobre Juan Chávez, y entonces empecé a investigar. No hay mucha bibliografía sobre Juan Chávez.
existe muy poco contenido, vaya, fidedigno, ¿no? Porque todo lo que escuchas de repente pues es de lo que te decían tus, volvemos a lo mismo del inicio, lo que te decían tus abuelitos, tus tíos, ¿no? Entonces empezamos a investigar, después el maestro Pepe Domínguez, que había escrito o escribió una obra de teatro sobre Juan Chávez hace también ya mucho tiempo y había ganado un concurso literario, histórico literario, nos hizo favor de prestarnos esa obra y yo me basé en la obra de Pepe Domínguez para desarrollar ya el guión de la película. La película contiene alrededor de 50 escenas. Hace 2 años, cuando empezamos este proyecto, pudimos grabar 5 escenas para tener como un demo, que lo pueden ver ahí en el canal de YouTube. Y entonces con ese demo empezamos ahora a tratar de buscar financiamiento, ¿no? Porque es una película histórica y pues no es fácil encontrar quien te pueda apoyar, no tanto por el contenido de la película, sino porque es una película cara, ¿no? En ese sentido. Entonces, en eso estamos buscando eso. Para toda la gente que también a lo mejor está viéndonos fuera de Aguascalientes, cuéntanos un poco de Juan Chávez. En base a lo que investigaron, en base a lo que encontraron, ¿quién es Juan Chávez? Porque a lo mejor uno también ya tiene la idea de la leyenda, pero de lo que ustedes ya cuentan, de ese material con el cual ustedes ya vieron, ya investigaron, ¿quién es Juan Chávez? Ok, Juan Chávez fue producto de... le dicen bastardo bueno, en aquel entonces, el contexto es que en aquel entonces, en 1860, las haciendas en todo el país, en el centro del país, eran como cacicazgos, ¿no? Entonces, los obreros o los peones que trabajaban en las haciendas, pues prácticamente eran como esclavos, ¿no? Entonces, el dueño de una hacienda embaraza a la mamá de Juan Chávez porque pues, se le antojó, porque así era en ese tiempo, así sucedía. Nace Juan Chávez, pero Juan Chávez se rebela, ¿no? Entonces Juan Chávez se rebela porque ve las condiciones en las que trabajaban los peones de la hacienda, veía cuál era el futuro que tenía esa gente dentro de las haciendas. Viene el movimiento también de la guerra entre liberales y conservadores, la guerra de reforma, que impacta mucho en la vida social de aquel entonces, ¿no? Porque dejó una pobreza inmensa en todo el país, pero sobre todo nosotros lo contextualizamos mucho en el centro del país, ¿no? Entonces Juan Chávez surge de ahí, nace no como héroe, nosotros no lo queremos poner tampoco como héroe, ¿no? Porque un bandido, un ladrón nunca va a poder ser un héroe, ¿no? Pero sí fue, digamos, quien enarboló la bandera de quererse liberar de ese yugo que vivían en las haciendas, ¿no? Y así como existió Juan Chávez, por ejemplo, existió Chucho el Roto en la Ciudad de México o en el área de la Ciudad de México, existieron otros bandoleros en el norte del país que surgieron por la misma situación histórica, ¿no? A ver, aquí ya entrando en contexto, digamos que sería un hijo no reconocido de un hacendado de aquel entonces. Dime si estoy en lo correcto o si estoy diciendo una burrada. Se supone que robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Es así o dentro de la historia no se encontró ese dato? Mira, sí hay muchos notas de periódicos de aquella época donde se habla de eso, ¿no? Obviamente no tenemos nosotros como las pruebas, ¿no? Para decir sí, cierto, ¿no? Pero sí hay mucho contexto de que él, sobre todo, se lo daba a la iglesia. Él era muy creyente. Entonces, él lo que de repente robaba, lo repartía en la iglesia y la iglesia lo hacía llegar a los pobres. Y es una teoría que también nosotros proponemos, explotamos dentro de la historia de la película, porque nunca lo podían atrapar, porque era protegido por el pueblo, porque era protegido por la gente que sabía de alguna manera que él los ayudaba a través de la iglesia o a través de otra forma, ¿no? Oye, y dentro de esta historia que ustedes han indagado, ¿sí es cierto que la ciudad está llena de cuevas por las cuales él se movía? ¿Él se movía a través de situaciones subterráneas de la ciudad? Es cierto que hay cuevas, sí hay muchos túneles, ¿no? Pero no estamos seguros y tampoco podremos comprobar que por ahí huía, porque un amigo que nos ha ayudado mucho en esto, que es parte también de este proyecto, Rogelio Guerra, él una vez, intentó bajar a caballo y cruzar caminando por algunos de los túneles que están sobre todo en el Caracol, ¿no? Y es imposible que cupiera un caballo por la altura, ¿no?
Entonces es algo que Sigue siendo un mito. sigue siendo un mito, sigue siendo una leyenda, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cuál es el proceso para poder levantar una película? Porque me imagino que, bueno, ya después de hacer la investigación, de recolectar la información, de ir viendo cómo se va a contar, pues todavía es un proceso mayor de preproducción para poderla levantar. ¿En qué proceso van y qué es lo que les falta? Mira, nosotros iniciamos hace 2 años tratando de crear un crowdfunding para tratar de juntar, pues obviamente el recurso para producir la película. Cuando nosotros hicimos estas 5 escenas que ya tenemos como demo, nos llevó un trabajo casi de 8 meses desde que empezamos a escribir, buscamos locaciones, conseguimos extras, conseguimos caballos, en fin, se hizo el vestuario. Todo ese proceso nos tardamos más o menos alrededor de 8 meses, ¿no? La etapa en la que estamos ahorita es tratar de juntar o de buscar inversionistas, ¿no? Obviamente hacer una película es caro, hacer una película en México es difícil, hacer una película en Aguascalientes es más difícil, todavía más difícil. Entonces lo que buscamos es algún empresario que tenga ese sentido histórico, de humanismo, a lo mejor de ver por el Estado, de poder dejar un legado. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Gente que quiera aportar, que nos pueda ayudar económicamente, o puede ser a través a lo mejor de un intercambio, no sé, con transportación, alimentación, en fin, hay muchas formas en que la gente nos puede ayudar, ¿no? Y eso es lo que es la etapa en la que estamos ahorita en este momento. La primera duda sería, ¿y el gobierno no se ha acercado o ustedes no se han acercado al gobierno? ¿Ahí no pudiera ser una línea? Sí, nos intentamos acercar y estamos, digamos, en pláticas con el gobierno de Jesús María, con el gobierno municipal de Jesús María, porque todas las locaciones están en Jesús María. Ah, ok. Entonces, por eso estamos buscando hacerlo con ellos. Vamos bien, esperemos que se concrete, pero aún así nos faltaría otra gran parte de recurso para poder terminarla, ¿no? Entonces, sí, hemos buscado con el gobierno municipal de Jesús María, y bueno, pues esperando que nos den una buena respuesta y que se pueda concretar, ¿verdad? Ojalá que así sea, ojalá que de verdad este proyecto pueda llegar a un final feliz. La verdad es que todos esperamos para poderlo ver y presenciar en las salas y en las pantallas grandes, y sobre todo para que, como dices, pues esta historia de nuestra región pueda ser preservada a través de un documento como este. Y los videos que tienes ahí en YouTube sobre El Nombre del Misterio, ¿cuál ha sido una de esas historias que más te ha dejado a ti como productor y de las cuales más se ha visto en el canal, que tenga más vistas? ¿Cuál es la historia que más ha llamado la atención? Creo que el primer capítulo que hicimos, que fue nuestro capítulo piloto, ese fue el primero que subí. Hazte cuenta que, una anécdota así muy rápida, yo tenía mi canal y tenía a lo mejor 35 suscriptores, ¿no? Porque pues, era personal. Entonces, cuando me dicen, oye, pues, súbelos para volverlos a ver, subo ese primer capítulo, que se llama La Niña de las 7 Iglesias. ¿Y de qué trata? Bueno, ese trata de un taxista que sube a una chica en un panteón y le pide que vaya a 7 iglesias. Ya después ustedes véanlo. Sí, ya véanlo. Vaya a YouTube a El Nombre del Misterio. Y entonces ese capítulo de repente explotó. De repente yo de tener 35 suscriptores pasé a 5,000 suscriptores y dije, caray, ¿qué está pasando, no? Ese capítulo actualmente va a llegar a los 6 millones de reproducciones. Se subió en el 2017. Hay otros capítulos que de esa misma serie, de esa misma temporada, que tienen 2 millones de reproducciones y así, ¿no? Más o menos. La serie que estamos haciendo ahorita la subimos hace 6 meses. El primer capítulo tiene alrededor de 19,000 vistas. Entonces, pues ahí vamos. Tenemos alrededor de 60,000 suscriptores ya en el canal. Nos ve mucha gente. Esa es la gran ventaja de los medios electrónicos ahora como este, que te pueden ver de cualquier lugar. Sí, en donde quiera y a la hora que sea. No es de que, ay, exactamente, podemos comenzar a las 10 de la mañana, pero no hay necesidad de que nos vea a las 10 de la mañana. Nos puede ver a las 3 de la mañana, a las 10, a las 5 de la tarde, y no hay ningún problema. Para ti como productor, ¿cuál ha sido el capítulo que más te ha dejado satisfacción? Porque me imagino que una cosa es lo que ya la gente acepta de tu trabajo, pero otra, con la cual tú te quedas. Para ti, ¿cuál ha sido el capítulo que tú digas, o el programa o la producción que tú digas, esa es con la que me voy a quedar? Híjole, está bien difícil porque tenemos como más de 40 capítulos en el canal, pero mira, de esta serie que estamos haciendo ahora, el tercer capítulo
el tercero y el cuarto Ajá. que grabamos en el Panteón de la Cruz y el cuarto que grabamos en Tapias Viejas fueron capítulos que a mí me han dejado Ajá. mucha satisfacción y son los que en esta serie me ha gustado, ¿no? Porque de las series pasadas igual hemos grabado en asientos, en los túneles de asientos, por ejemplo. Hemos tratado de explotar todos los lugares que tiene Aguascalientes, que son muy bonitos. Siempre cuando escribo trato de pensar en los lugares, porque yo haciendo el programa de Orígenes, que te comenté hace rato, pues conocí muchos lugares, ¿no? Y entonces de ahí es donde de repente explotamos. Entonces eso. cada historia está grabada en el lugar en donde acontece, dentro de la ciudad. Algunas sí, Ajá. algunas sí, porque hay otras historias que nos han contado que no sucedieron concretamente aquí en Ajá. Aguascalientes, pero que hemos adaptado Ok, a y se aquí. desarrollan dentro de nuestra capital. Así es. Ok, pues muy bien, pues aviéntate tus redes sociales para que toda la gente que a lo mejor anda ahí despistada, pues vaya a buscarlas y pueda enterarse del trabajo que está realizando. Ok, claro que sí. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube como En Nombre del Misterio. Ok, En Nombre del Misterio, sí, con N. Y estamos en Facebook, ahí pueden ver detrás de cámaras, fotos, cosas así que no subimos al canal de YouTube. Tenemos también en Instagram, aparecemos en Instagram, en Twitter y en TikTok. Pero bueno, básicamente donde pueden ver las historias y suscribirse, que es donde nos gustaría que nos apoyaran muchísimo, porque entre más suscriptores tengamos, obviamente, pues nuestra monetización puede ir mejorando. Y también puede ser un recurso para poder terminar la película. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Heriberto, por estar la mañana de hoy con nosotros. De verdad, mucha suerte, que la película de verdad llegue a feliz término. Y ya queremos tenerte aquí cuando vengas a presentárnosla. Ojalá, claro que sí. Me daría mucho gusto estar aquí con ustedes y presentarla aquí. Claro Ok, muchísimas gracias. Y ahora nosotros pues vamos del otro lado del estudio con Dana.